Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y ya llevo 6 años aquí en el mundo del podcasting, aprovechando estas plataformas para compartir mis opiniones sobre muchos temas de interés colombiano y también latinoamericano. Quiero saludar especialmente a Edgar Arroyo, el maestro que compuso la canción de inicio del Cuadrante Alfa, y también a David Ospina, que hizo el logo del Cuadrante Alfa de este podcast que ustedes están escuchando. Un agradecimiento total a todas las personas que nos acompañan y nos siguen en Twitter, @Cuadrante Alfa, y también en el grupo en Telegram. Toda la información, todos los enlaces en la descripción de este episodio podcast. Ya saben que el Cuadrante Alfa se emite los lunes, miércoles y viernes desde las 5 de la tarde en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ya lo dije, Deezer, YouTube, TuneIn Radio, muchas plataformas más. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir, por favor síganos, compártanos, ayúdanos a llegarle a muchas más personas para que este espacio libre de opinión siga creciendo. Quiero saludar a un invitado, ya había estado con nosotros en Pues la Verdad y esta es la primera vez que está con nosotros en el Cuadrante Alfa, Carlos Hernández, @Mediarse. Carlos, bienvenido a este episodio podcast del Cuadrante Alfa. Hola, buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la gente de Pues la Verdad, y ahora pues con esta experiencia del Cuadrante Alfa. El Cuadrante Alfa que tú presentas, pues muy agradecido por la invitación, igualmente como siempre, para conversar y colaborarles en lo que bien se pueda. Claro que sí, Carlos, es un tema muy importante el que queremos desarrollar el día de hoy, pero para quienes no conozcan al profe de historia, como aparece @mediarse en Twitter, ¿quién es Carlos Hernández? Carlos Hernández es un ser humano humanista, poco de izquierdas. He trabajado como profesor en colegios públicos y he hecho algo de reportaje en las calles con fotografía y video. Y en ese espacio es que me he estado moviendo los últimos años. Veo aquí en la bio que dice Carlos Hernández, historiador de la Universidad Nacional, brindo asesoría y servicios en educación, fotografía, diseño, web e historia. Y está en Bogotá y en el planeta Tierra. Sí, es una visión un poco holística, como lo que tiene que hacer generalmente los historiadores. No, pero si Carlos se mete en la bio de mi cuenta de Twitter, @JVP008, yo pongo que estoy en Sudamérica. Yo lo especifico así. No planeta Tierra, pero sí Sudamérica. Bueno, Carlos, es un tema importante, quiero que charlemos el día de hoy, y es que ha salido en noticias, no ha tenido tanta repercusión en la prensa nacional, pero sí en la prensa internacional, y es que Colombia, o sea, el Estado colombiano, Gustavo Petro, jefe de Estado, presidente de Colombia, junto con el Estado de Bolivia, le pidieron a la ONU la despenalización de la hoja de coca. Es conocido que a nivel de historia, a nivel ancestral, a nivel de las comunidades indígenas, el cultivo y el consumo de la hoja de coca ha sido algo que se ha llevado desde el norte de Sudamérica hasta el sur, llegando a Bolivia, llegando a Chile y parte de Argentina. Lamentablemente, para el entender de muchas personas, escuchar cultivo hoja de coca es algo que está fuertemente estigmatizado, es algo que genera el rechazo, el repudio de las personas, pero que cuando se lee un poco se entiende y se consumen ciertos productos que se venden de forma lícita, de forma legal, pues uno puede entender cuál es el valor que representa la hoja de coca. Se podría decir a nivel de historia, Carlos, que la historia de Colombia tiene una fuerte ligadura con lo que es la hoja de coca, el cultivo de esta planta. Bueno, vamos a tratar de acercarnos a este tema un poquito por partes. Colombia no, más bien a Perú y Bolivia. Y realmente va desde Nicaragua, desde Centroamérica hasta casi que Argentina, la influencia de la hoja de coca. Hay una serie de estudios que remiten su encuentro desde lo que se llama la comprensión del hombre con la naturaleza a través de la etnobotánica, que hablan de 5.000 a 6.000 años antes de Cristo, y pues obviamente
con la llegada del ser humano, con la aparición de las comunidades, con la evolución que tiene el ser humano en Sudamérica o en el continente americano, pues se va a dar esta interacción con una serie de plantas, de especies de plantas que tienen unos efectos para el cuerpo, ya sea porque estimulan o alimentan o generan algún tipo de resistencia contra el cansancio, como es el caso de la hoja de coca. La hoja de coca va a tener unos usos diversos en rituales culturales y en actividades económicas. Es un símbolo religioso, es una moneda de cambio y hace parte de una ancestralidad, si se le puede decir así, de las comunidades indígenas que lo utilizaron, utilizaban la hoja de coca, pero no como se entiende desde una visión occidental actual, sino que, por ejemplo, la hoja de coca era cultivada por los incas, por los caciques incas, por estos personajes que hicieron parte de la estructura de poder, por ejemplo, en el imperio inca, y no todos los indígenas tenían acceso a cultivar la hoja de coca, por ejemplo. Entonces ya había una jerarquía relacionada con ese mundo simbólico. Consideraron la hoja de coca como una especie de mujer que seducía al ser humano y que fue asesinada o fue muerta, y al ser muerta se convirtió en un árbol. Entonces esos son los tipos de interpretaciones que se encuentran ahí. Hay un origen con la palabra quechua, cuca, con K, y la palabra aymara, o también con palabras como la macoca o la cocamama. Hay una interpretación también del vínculo con el tema postsexual, es decir, el indígena consumía hoja de coca después de las relaciones sexuales, o consumía para resistir al hambre o para poder caminar mucho más tiempo sin aguantar, es decir, aguantando el hambre, pero de una forma como que el cuerpo no tuviera que ser afectado. Entonces la hoja de coca se convierte en una forma de resistencia al cansancio, de medir distancias, es decir, yo consumo una hoja de coca y camino tantos kilómetros y mido mi recorrido en términos de los momentos en que se masca coca. Esa es la forma como los indígenas tenían interpretado su relación con esta hoja, que en ningún momento fue considerada por ellos un tipo de delito o se criminalizó. Sí, tiene una connotación completamente diferente. Y es que, Carlos, yo recuerdo mi papá, él era fotógrafo, él era realizador audiovisual y él trabajó en los 90s con audiovisuales. Él trabajaba con un documental que se llamaba Travesías. Y una de las anécdotas que él me contaba con el tema de los indígenas y de la hoja de coca era que él veía como, por ejemplo, en la jornada diaria de los indígenas, en la mañana se llenaban la boca de un polvo, de un amasillo que hacían con la hoja de coca, y que ese era su desayuno, que se lo metían en la boca, y que se iban a estar su día, a trabajar, a hacer lo que ellos tenían que hacer, y que a lo largo de la media mañana ya se iba consumiendo todo ese amasijo de coca que tenían en la mañana, y que eso era como su desayuno y era su dosis de energía, su revitalizante, su bebida energizante, por decirlo así. Sí, esa es una realidad. Llegan los españoles, proceso de conquista y colonia, y lo que vamos a encontrar aquí es que los españoles vienen a explotar a los indígenas, como bien lo tenemos claro, con todo el debate que se ha dado en torno a si es un genocidio. Obviamente vienen por los recursos mineros, y en el proceso de apropiarse de los recursos mineros también hay una apropiación cultural, en la medida en que se dan cuenta que la hoja de coca es indispensable para la supervivencia del indígena. ¿Pero por qué? Porque el indígena es la mano de obra en su momento y había que permitir. El español no tenía problema
las autoridades españolas jugaron con una especie de doble vía, de doble interpretación. La Iglesia, por un lado, trató de condenar o de demonizar el consumo de la hoja de coca porque era la puerta abierta al demonio, y entonces esas hojas que mascan indios, que mascan los indígenas, son talismanes del demonio. Esa era una consideración. Pero al mismo tiempo los españoles se dan cuenta de que ahí hay una oportunidad de negocio para, ya sea para vender la misma hoja de coca, para convertirla en un negocio, como lo hicieron lo van a hacer con el café, lo van a hacer con la quina, lo van a hacer con el té, lo hicieron los europeos en otros escenarios, y lo tratan de hacer con la hoja de coca, y había un mundo comercial en la colonia. Nosotros creo que nos han vendido a través de la historia del conflicto de Colombia que la hoja de coca se criminaliza ahorita, y que antes la hoja de coca no tenía mayor trascendencia en la economía de los virreinatos, y resulta que sí había un porcentaje de la economía, de lo que se pagaba en impuestos o lo que se recibía en el tema fiscal, venía del control de la economía derivada de la hoja de coca. Entonces los españoles también entraron a jugar ese juego y crearon haciendas cocaleras, sobre todo en Bolivia, crearon el impuesto a la coca, y eso derivó en una apropiación y transformación material de lo cultural. Entonces es muy simpático que sectores de derecha vengan a decir que la hoja de coca es esto, esto y esto, pero se olviden de esa parte de la historia. Por ejemplo, cuando la hoja de coca benefició a obispos, a canónigos, a autoridades que convirtieron este comercio o esta economía en fuentes de riqueza, sobre todo en el Perú y en Bolivia. En Colombia no tanto. Entonces, ahí hay una doble moral histórica. El único que desconoce ese mundo económico que derivó y que va a ser la base de lo que va a pasar después en el siglo XIX con países como Perú y Bolivia, y que nos llevan a lo que hoy tenemos. Entonces, con esto estoy diciendo que estos países ya tenían constituida una economía con base en la hoja de coca y todos los productos que se derivan de utilizarla, que hoy podemos ver en bebidas, en pasteles, en productos medicinales, en pomadas, en galletas, todo tipo de combinaciones que se utilizan derivados de la hoja de coca, que es distinto a la cocaína, que es lo que confunde ese debate o esa lucha contra las drogas desde los medios o desde sectores políticos. Y eso estaba allí. En Bolivia la coca era una fuente de riqueza, en Perú también. Entonces Colombia no lo tuvo tanto, y paulatinamente, cuando llega la lucha contra las drogas, lo que vamos a encontrar es que esa lucha contra las drogas desconoce lo ancestral. Ahora, en el siglo XIX, los naturalistas, los botánicos europeos reconocieron la hoja de coca, reconocieron otras plantas, y empezaron a mirar las posibilidades de esta hoja de coca, y de ahí encuentran la manera de tratarla con algunos químicos o desarrollar el principio activo para llevarnos en el siglo XIX a lo que conocemos como cocaína. Y la cocaína empieza a ser un elemento que hace parte de productos como el vino. Hay un producto que se llama el vino, se me olvidó el nombre. En Europa se produce un vino a partir de hoja de coca, y entonces Bolivia y Perú exportan hoja de coca desde mitad del siglo XIX para Europa, para Alemania, para Holanda, para producir este tipo de productos que fueron la forma en que la sociedad europea paleó el dolor en la parte medicinal, y en la parte como lo que podríamos decir una especie de consumo recreativo. Pero en ese entonces ni siquiera se pensaba si había una idea del consumo recreativo, simplemente se estaba utilizando las posibilidades de una planta
y de los derivados de esa planta cuando se somete a procesos químicos como la cocaína, que va a ser la base de productos en algún momento para lidiar con el dolor en las cirugías, lidiar con el dolor en el sacado de una muela. Recordemos que lo que conocemos como anestesia ha tenido su evolución y en algún momento se utilizó la cocaína para lidiar con los dolores. Hay una versión de la historia que habla de la posibilidad de que empresas como Coca-Cola hayan utilizado cocaína dentro de sus ingredientes en la famosa fórmula. Después le van a decir a Coca-Cola que saque este ingrediente, que descocainice la Coca-Cola, pero esto habla ya de un debate que hay ahí sobre la posibilidad de una lucha por quién controla este monopolio, quién construye este monopolio y cómo se controla la producción de hoja de coca en el mundo. Entonces, siglo XIX, naturalistas ponen al conocimiento del mundo todas las posibilidades de la hoja de coca, encuentran la cocaína y sobre finales del siglo XIX empieza una especie de discusión y en el siglo XX en Estados Unidos y en las Naciones Unidas, o lo que conoceremos como la Liga de las Naciones, se empieza a hacer una lucha, se pasa al otro extremo, es la lucha contra la cocaína y todo lo que estuviera relacionado con esto, entre esos la hoja de coca. Teniendo en cuenta toda esta comitiva, toda esta agenda diplomática que se está haciendo en conjunto entre Colombia y Bolivia para la despenalización de la hoja de coca, teniendo en cuenta todo lo que Carlos nos ha dicho, que la hoja de coca no es solo para el tema del clorhidrato de cocaína, sino que tiene muchos usos y que viene un uso ancestral milenario, se podría entender entonces el nombramiento que tuvo Petro para la embajada de Colombia ante la ONU, que es la ciudadana indígena Leonor Zabaleta Torres. Leonor Salavata Torres. ¿Cuántas veces se ha intentado regular el tema de la producción de droga o de hoja de coca? Hay una propuesta desde tiempos también de la colonia entre el virreinato de La Plata y el virreinato de Perú sobre la posibilidad de crear un estanco o casa de contratación para la coca. Así como había el estanco del tabaco y otros productos, se intentó hacer algo así. Pero ¿qué sucede? Los poderes locales que se dieron cuenta, es decir, peninsulares españoles que se dieron cuenta de lo que significaba en renta la producción de hoja de coca, así se beneficiaran de las mismas comunidades indígenas que la producían o ellos entraran a producirla, se dieron cuenta de este poder, de este rendimiento económico. Entonces son los primeros que van a decir: no queremos un estanco que nos regule la producción de hoja de coca. Con eso nos vamos a encontrar. Al mismo tiempo, uno se va a encontrar discusiones en los concilios religiosos sobre si es dañina para la salud o si genera demencia o pernicia o destruye la moral y el alma y el espíritu. Pero al mismo tiempo encuentra uno que Felipe II amparó la producción de la hoja de coca e incluso abrazó que los indígenas se les respetara la posibilidad de que ellos tuvieran el control o generaran el proceso que tenían de manera ancestral. Aquí estamos hablando de unos mínimos para la producción, no son producciones industriales, es una cosa muy rudimentaria durante la colonia, pero ya en el siglo XIX, cuando le encuentran posibilidades a partir de la mitad del siglo XIX, Perú y Bolivia empiezan a desarrollar una producción industrial. Y en países como Estados Unidos, cuando encuentran la cocaína, lo que vamos a ver es la producción de cocaína ya controlada por laboratorios que pelean entre ellos el control de las patentes de los productos. En este caso estamos hablando de los laboratorios Merck
y otros laboratorios alemanes, por ejemplo, que encuentran la posibilidad de desarrollar un mundo, pues, entre comillas, globalizado y generar capital a partir del control de los productos de hoja de coca. Estos sectores son los que se van a enfrentar cuando se producen las primeras prohibiciones y van a entrar en el debate de quién debe producir la hoja de coca. El mundo internacional se va a ver afectado por Primera y Segunda Guerra Mundial, y si bien se hizo una prohibición al principio del siglo XX con el tema, usted recordará, Andrés, de la lucha contra el whisky, el tema de Al Capone. Sí, la prohibición. La prohibición, y yo acabo de leer textos que hablan de Rockefeller reconociendo que la prohibición lo que hizo fue enloquecer más el consumo. Entonces desisten de seguir persiguiendo la producción de whisky y del alcohol, pero con las drogas hacen totalmente lo contrario, se meten en una carrera de lucha contra las drogas que data desde 1912, 1925, donde aparecen los primeros tratados internacionales que llevan a que el mundo se uniera en torno a la lucha contra las drogas, y Bolivia va a aparecer en ese tema hasta 1949, 1961, que se unen a esas iniciativas que procesaron desde Estados Unidos, pero ahí hay un debate, ahí hay tres cosas que habría que mirar. Primero, si eso se enlazó a la lucha contra el comunismo para controlar un país. Dos, si se trató de una lucha de monopolios, y entonces en Estados Unidos unos sectores con mucho poder empresarial, es decir, con capacidad de hacer lobby, desde farmacéuticas y laboratorios, buscaron monopolizar que la producción de hoja de coca se rebajara en otros territorios donde ya se había hecho, como la isla de Java. Japón tuvo su propio auge de usar hoja de coca, o sea, es decir, todo el sector asiático, y decirle a Latinoamérica: ustedes tienen que bajarle a esa producción para que nosotros podamos tener el monopolio. Entonces ahí hay un intríngulis político económico con lucha contra el comunismo, contra la guerrilla, mezclados en una especie de lucha contra la droga. Y Bolivia, Perú y Colombia empiezan a entrar en ese juego a partir de los años 60. Luego llegan los carteles, llegan los narcotraficantes, que ya aparecen organizaciones como la DEA, aparecen organizaciones como la CIA, que se ven involucrados en procesos de corrupción, o de derrocar a personajes como Noriega en Panamá, o intentar hacer la lucha del tema de los contras en Nicaragua. Y entonces la lucha contra las drogas deja de ser un tema de seguridad pública o de sanidad pública, de cuestión sanitaria, para pasar a ser un tema político, e incluso para ganar elecciones en Estados Unidos. ¿Quiénes están pagando todo ese juego? Primero, las comunidades indígenas han sido discriminadas porque se ha confundido la producción de hoja de coca con cocaína. ¿Quiénes más han pagado ese juego? Estados Unidos, los ciudadanos en Estados Unidos. Ahí hay un atisbo de racismo contra comunidades negras. La droga utilizada para atacar comunidades negras, que aquí en Colombia no se ve eso tan fuerte, pero nosotros hemos tenido una seguidilla de producción cultural en donde el negro, que hoy le decimos afrodescendiente, es el malo de la película, es el drogadicto. Con el indígena también se ha tratado de hacer lo mismo, y uno ve gente que está diciendo: es que los indígenas producen hoja de coca y entonces también cocaína y son narcotraficantes, pero no ven que en los sectores aristocráticos o los diferentes políticos que han sido encontrados también produciendo cocaína en sus fincas, en los laboratorios que tienen ahí. O sea, es esa doble moral que está ahí presente. Entonces, ahora,
yo entendería la postura de Petro en términos de querer que lo que es ancestral, lo que se deriva de la hoja de coca, que en otrora, que en años anteriores, que en siglos anteriores fue una oportunidad económica para Perú, Bolivia y Colombia, se constituya de la misma manera hoy en día. El problema es quiénes van a permitir eso, porque yo pensaría que los narcotraficantes no le verían ninguna gracia que se legalice la droga, por ejemplo, o que la hoja de coca tenga algún tipo de favorecimiento por parte del Estado, en cuanto se reduce la cantidad de dinero que ellos puedan empezar a percibir producto de ese entramado y de esas estructuras y rutas que hay de producción y distribución desde Argentina hasta Estados Unidos. Yo no sé, a ellos no les puede gustar eso y creo que son los primeros que van a salir a decir que no, saboteando una posible legalización. Mire que revisando temas de narcotráfico, me topé con una entrevista que dio por allá como para el año 2018, más o menos, ¿no? El hijo de Pablo Escobar, él tiene ahorita otro nombre, Marroquín, creo que es, y él vive en Argentina. Entonces le preguntaban sobre el tema de la hoja de coca, sobre el tema de la cocaína, y le hacían la pregunta en Argentina sobre la legalización. ¿Él qué opina? O sea, ¿qué opina el hijo de Pablo Escobar sobre que se legalice el consumo? Él dice, pues eso se tiene que legalizar. El problema está, en lo que dice Carlos, en que hay unas mafias, hay unos monopolios que controlan esto. Entonces él explica algo muy interesante. Él dice, carteles hay desde el sur de la frontera de Estados Unidos, o sea, México, hasta la Patagonia. En toda Latinoamérica hay carteles, pero uno nunca escucha quiénes son los carteles o cuáles son esos carteles o esos poderes a los que les llega la droga al lado norte de esa frontera, o sea, en Estados Unidos. ¿Quién la recibe? ¿Quién la distribuye? ¿Quién la comercializa? ¿Quién la vende? ¿Cómo consiguen a quién vendérsela? A sus clientes, a esos adictos que la consumen. Entonces él dice que el problema hasta que no se destape lo que son esos carteles al norte de la frontera de México, pues tampoco se va a poder saber bien cómo manejar el tema de la legalización. Hay iniciativas, lo está teniendo Colombia y Bolivia. Hay iniciativas, hay posturas, lo tuvo Santos en su momento en la presidencia, lo han tenido ciertos sectores, ciertos presidentes, ciertos países de la Unión Europea. Se ha intentado hacer internamente en Estados Unidos, pero realmente es un tema muy complejo porque, como lo dice Carlos, esto es un poder muy grande, un monopolio muy grande, y les conviene que el tema esté prohibido, que esté tergiversado, que esté criminalizado, porque así vale más. Sí, por ejemplo, hoy estaba revisando la película Crack, que se llama Cocaína, Corrupción y Conspiración. Usted recordará, Andrés, que el crack es cocaína que llega a Estados Unidos tratada químicamente y con un mayor efecto. O sea, llega la cocaína allá y allá le hacen otro proceso y encuentran lo que se llama el crack. La vuelven peor. El crack es peor, es mucho más rápido el efecto. Pero entonces, es decir, el crack se puede vender más barato y quienes tienen menos dinero van a tener posibilidad de acceder a eso. Es decir, la gente pobre encuentra allí, la gente de bajos recursos, voy a decirlo para efectos de semántica, encuentra la oportunidad de consumir este tipo de drogas. Inicialmente se cree que solo los que tienen posibilidades de pagar son los que consumen en Estados Unidos, pero se disemina y la película muestra un escenario de cocaína, corrupción y conspiración. Es decir, en Estados Unidos sí han perseguido policías por facilitar la distribución de la droga, pero no tiene un efecto mediático. Nosotros lo que vemos es lo más cercano a una detención de policía se ve en las películas, pero si se revisa materiales de medios, nunca vamos a ver que detienen, obviamente, en Nueva York incautaron tantas toneladas de droga. En Miami nunca vamos a ver ese tipo de titulares. Me parece que ahí hay una narrativa de cuidar la imagen de Estados Unidos
como un país que está en contra de las drogas, que ha promovido planes Colombia, por ejemplo, para acabar incluyendo la hoja de coca, es decir, los cultivos de coca deben ser destruidos, pero nunca vamos a ver en Estados Unidos ese tipo de titulares. Es muy raro que se muestre por todos los medios: cogimos aquí a 10 policías corruptos, o se hizo una redada con 200 personas detenidas. Ese tipo de titulares yo los he visto en España y Francia, donde terminan colombianos detenidos, o ciudadanos de otras partes de Latinoamérica. Ahora, hay una cosa que llama la atención, y es que la violencia que se ejerce en Colombia o en México, por ejemplo, por parte de los carteles, es una cosa salida fuera de control. Y eso habla de la lucha que tienen esos carteles, ya sea con el mismo Estado o entre ellos, por controlar los territorios y las rutas. Pero uno nunca ve en Argentina, donde hay consumo de cocaína o de productos derivados de la hoja de coca, que allá estén matándose y generando masacres. En Chile tampoco. En Paraguay, Uruguay recientemente entró en la línea de legalizar los consumos, tanto de marihuana. No sé si con la cocaína lo hayan hecho, pero uno no ve esos niveles de violencia. Y en Brasil, Colombia y México, y probablemente algo de Venezuela, la violencia es desatada, es una cosa que están unidos: narcotraficante, cartel, violencia, masacres, asesinatos, secuestros, están unidos ahí. Entonces, el problema es que listo, se legaliza la droga, se legaliza el uso tradicional de la coca, ¿y cómo se regula eso? ¿Cómo va el Estado a entrar a decirle a los campesinos o a los indígenas de qué manera los voy a acompañar para evitar que el uso tradicional de la coca vaya a parar con más facilidad? Toda esa producción de la hoja de coca termine en las líneas del narcotráfico. Esa parte es la que no se ha resuelto. A mí sí me gustaría que se dejaran de matar por estos temas, pero el narcotraficante no va a ceder viendo que puede perder dinero en la medida que haya es decir, va a perder poder. Yo quisiera creer que legalizar el uso tradicional de la coca va a generar empleos, va a generar oportunidades laborales, desplazando que el joven o la persona que está sin empleo, o incluso los delincuentes que están allá en las filas de las pandillas y las llamadas disidencias, digan: yo prefiero el camino de la legalidad y me voy a trabajar la hoja de coca, que ya está legalizada, que ya está reconocida y que va a tener apoyo por parte del Estado. Y aún más, ¿en manos de quiénes van a quedar esos posibles monopolios que se generen? Porque si yo legalizo la hoja de coca, el tratamiento de todas las posibilidades, pero los beneficios no van a parar a las comunidades, pues no estamos resolviendo el tema de fondo que se ve relacionado y que es el caldo de cultivo de los narcotraficantes, para mantener ollas, jíbaros, jóvenes atados a la adicción, esa cadena, ese mundo que está ahí desde las infancias hasta 20, 30 años de consumo y destrucción de vidas. Es lo que yo veo ahí. Esa parte no es muy clara, y me parece que el gobierno colombiano tiene que ser claro en esos detalles, porque si no, Andrés, lo que hemos estado viendo con diferentes situaciones es que hay sectores políticos que no conocen lo que es la hoja de coca y lo que hacen algunas empresas que ya existen hoy reconocidas por el INVIMA, o algunas comunidades que están tratando de decir: mire, la hoja de coca no es un crimen. Pero esos sectores políticos les encanta convertir una narrativa en algo malo para generar votos. Cualquier narrativa la vuelven contraria y buscan es generar votos. Ni siquiera les interesa solucionar los problemas de fondo que hay en torno a un tema como las drogas. Está el tema de la legalización.
y eso se tiene que surtir en cada una de las legislaciones de cada uno de los países, pero obviamente esto influye mucho el control que hagan desde Estados Unidos. ¿Cuál es la forma de responder o de represalias que temen algunos con Estados Unidos? Primero, cancelación de visas. Segundo, ser incluidos en algún tipo de lista Clinton, sanciones económicas, sanciones a celebrar contratos, convenios con empresas nacionales y otras cosas más. Llevar esto a las instancias de la ONU, hacer el discurso como lo hizo Petro siendo presidente, llevarlo esto en conjunto con el Estado boliviano, resaltando que por el mero hecho de cultivar la hoja de coca no se está promoviendo el tema del narcotráfico y que la lucha al narcotráfico se perdió, es una batalla que se podría dar en dos campos, creería yo. La cuestión es, como lo dice Carlos, a nivel histórico que nos ha dictado todo este mundo de experiencias. ¿Se podrá dar eso? ¿Podremos dar ese paso, como se dio con el tema del alcohol, de poder legalizar en el hemisferio el consumo de las drogas y darle un enfoque que para mí es el deber ser, que sea más a nivel médico, a nivel de tratamientos, de cuidados a las personas que son dependientes del consumo de drogas? Claro, hay una cuestión, Andrés, mire. Perú tuvo un personaje llamado Augusto Durán. Es el responsable, fue un personaje liberal, un político influyente en Perú. Él promovió la industrialización de la coca. Pero ¿qué pasó? Después llegan las propuestas desde Estados Unidos de una posición que algunos sectores o ONGs o páginas que proponen estos debates, por ejemplo mamacoca.org y otras, consideran que la hoja de coca fue criminalizada, la producción de hoja de coca fue criminalizada, lo ancestral fue criminalizado, el indígena criminalizado, todo fue criminalizado, pero con una intencionalidad de que no, es decir, si yo soy narcotraficante tengo que tener con qué sostener mi negocio y eso implica tener armas, tener cómo pagar hombres, tener cómo desplazar la logística, cómo ser capaz de corroer las estructuras jurídicas. Usted se ha dado cuenta que con este gobierno, con el tema de la interdicción, lo entiendo así, interdicción es la palabra, le han tumbado cualquier cantidad de cargamentos de droga a estos grupos de narcotraficantes y seguramente se van a adaptar y van a encontrar formas de derrotar al Estado en ese sentido, porque el dinero siempre va a ser una opción para muchos sectores, la corrupción está ahí presente. Entonces eso lleva a pensar que listo, proponemos la legalización de la droga, proponemos separar, que no se persiga la hoja de coca, pero al mismo tiempo me parece que el Estado tiene que decirle a los sectores que no están de acuerdo con esto y que tienen una doble moral, y es ¿cómo vamos a controlar que los narcotraficantes no se salgan con la suya? Entonces esto se ha hablado siempre del control de capitales. ¿De dónde está usted poniendo el dinero? Los narcotraficantes no tienen problema de tener el dinero ahí bajo los techos de las casas. Nadie controla ese dinero en efectivo. A uno no le piden razón del dinero en efectivo que se tiene allá debajo del colchón. Pero eso va de la mano de ¿por qué no hay control de eso? O sea, ¿por qué? Porque los sectores financieros se han apalancado en esos dineros que han terminado volando ahí, es decir, es un capitalismo corrupto que se ha apalancado sobre la economía del narcotráfico. Colombia, creo que nosotros tenemos una frase o algo así, de que Colombia se construyó sobre la economía del narcotráfico que se derivó en los años 80. Sí. Entonces, ¿dónde están esos capitales? ¿Quién controla eso? ¿Quién controla ese dinero que está ya circulando, comprando policías, ejército, jueces, magistrados, políticos, financiación de campañas, todo el desastre político y democrático que se genera entre los 80 y 90, que lleva a la salida de personajes como Samper,
que dejan dudas el tema con Uribe, que pues no hay forma de demostrar porque los testigos desaparecieron o los desaparecieron. ¿Por qué Pablo Escobar Gaviria quería ser político? Porque sabía que esa era la manera de poder decir, yo voy a seguir haciendo mi negocio sin ningún problema. Muera el que tenga que morir por adicción o por la violencia que produce la lucha entre los carteles, que la vivimos a punta de bombazos entre Cali, Medellín y Bogotá. Entonces, ¿cómo se resuelve? Listo, hoja de coca ancestral, vamos a permitir sus usos, vamos a regular, vamos a apoyar a las empresas que ya existen, vamos a ser un poco más laxos con los permisos en INVIMA, vamos a permitir que la gente pueda sembrar la hoja de coca sin que lleguen allá a bombardearlos o a rociarles, ¿cómo se llama? Glifosato. Químico, el glifosato. Pero al mismo tiempo, ¿cómo vamos a decirle a los narcotraficantes, ustedes o se someten o se presentan ante las políticas de diálogo que está abriendo Petro para una paz total? Respetan a las comunidades que están, porque recuerde, Andrés, que al indígena que siembra coca lo persiguen. Lo criminalizan. Lo criminalizan por sembrar la hoja de coca o por no sembrar la hoja de coca. Al campesino le dicen, usted me tiene que sembrar hoja de coca a mí en su territorio, y si no le sirve se va de aquí y lo desplazan. Entonces, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo va a ser el Estado? Ahí hay muchos interrogantes. Ahora, al mismo tiempo, yo no quisiera caer en esos lugares comunes de no a la droga, porque eso no sirvió en absoluto. A mí me parece que una sociedad que tiene muchos matices como la colombiana, ligada al conflicto, decirle vamos a salir a la calle a decir no a la droga no funciona, porque muchas familias aquí en Bogotá, en las zonas que llamamos de las zonas vulnerables, de familias que viven en la miseria, están dependiendo de ese comercio. Aquí en Bogotá están, y dependen de que sus hijos vayan al colegio y le puedan vender a los otros compañeros. No hablamos solamente de cocaína, estamos hablando de todo tipo de drogas sintéticas que existen ahora. Y entonces esas familias dicen, bueno, van a legalizar algunas cosas, pero a la vez también nos van a perseguir, ¿y de qué vamos a vivir? Entonces es un problema que está ligado, a mí me parece que está también ligado a lo social, a que los gobiernos no resuelven. Bueno, hablemos de los gobiernos que ya pasaron, no han resuelto, no resolvieron, es la expresión, no resolvieron los problemas sociales, no generaron empleo real, no generaron inserción de los campesinos a la economía de los dichosos TLCs, no generaron oportunidades para las dichosas, la gran apertura con Gaviria, donde todos íbamos a vender nuestros productos de la finca en otros países. Pues eso no fue así. Y el monopolio, los monopolios arrasaron, las grandes superficies arrasaron con los campesinos, que no les quedó otra cosa que ir a ser parte de los cinturones de miseria de las ciudades, desplazados y expuestos a los grupos de violencia o a los narcotraficantes que los reclutan, porque les dicen, usted se puede ganar esta cantidad de plata que con su cultivo de café, de banano o de papa no lo va a lograr. Esa cuestión hay que resolverla. Entonces me parece que Petro le apuesta sí a la cuestión agrícola, y eso es muy importante. Vamos a ver, yo espero que funcione, deseo que funcione, digamos como en una percepción, no como historiador, sino como alguien que dice de qué vamos a vivirnos, de qué va a vivir un país que ha dependido del narcotráfico o del petróleo, de qué vamos a vivir. Esa pregunta se la deben estar haciendo en Bolivia, pero Bolivia ya venía con la experiencia heredada de siglos coloniales y del siglo XIX, Perú también. Entonces, si globalmente los países giran y se unen y presentan este tipo de propuestas ante la ONU, tengamos en cuenta que la ONU
es un sistema de bancadas. No es que la ONU sea una institución que hace milagros geopolíticos, sino que opera como un grupo de bancadas. Usted se ha dado cuenta con el tema de Ucrania o con otros temas en donde finalmente se alinean los países, pero hay unas presiones políticas muy fuertes por las potencias que hacen parte del Consejo de Seguridad, y cada quien tira para su lado. Entonces, si al grupo de potencias no le parece operativo la legalización de la droga, ahí vamos a durar otros 5 años. Posiblemente cedan en el tema de lo ancestral, porque hay comunidades que tienen derecho y se ha entrado como en la línea de reconocer esos derechos económicos de esas comunidades. Bolivia ha avanzado mucho en ese tema. Perú no conozco, y Colombia apenas está como en la situación de experiencias de algunas empresas que han dado la lucha del tema de Cocanasa, lo que alguna vez hablamos con la figura política de Fabiola Piñacue, Sí. que tiene toda una historia de lucha por reconocimientos, porque le reconozcan sus derechos ancestrales, porque la hoja de coca cultivar hoja de coca no es un acto criminal, vender productos derivados de eso no tiene por qué ser perdido, le destruyen sus productos, le niegan los permisos. En eso tendrá que ceder el Estado colombiano para ser coherente en ese tipo de regulación. Eso es lo que podemos decidir nosotros. Ante la ONU se pueden presentar las propuestas, pero hay sectores en Estados Unidos que se están beneficiando, y es la pregunta que por qué nunca vemos capos detenidos allá, que se están beneficiando de la producción de droga, riqueza acumulada ya sobre droga, narcotráfico, y que no les interesa en lo más mínimo que la hoja de coca se legalice, sino que la hoja de coca sirva como insumo para esa cadena del narcotráfico, por el valor que termina representando en dólares o en euros. Y tengamos en cuenta también que no es solamente la mafia que pueda estar operando en Estados Unidos, y que aunque, por ejemplo, como lo que se discute ahorita con Bukele, esas alianzas entre sectores políticos y mafiosos son de antaño, y hablamos nosotros de mafias que existen en Rusia, en China, en el Oriente Medio, en la Europa Occidental, que dependen de que el narcotráfico funcione, de la economía del narcotráfico funcione en todo el planeta. Carlos mencionó Cocanasa, debo decir que conozco los productos de Cocanasa. Gracias a Carlos tuve el gusto de conocer a Fabiola Piñacue y estoy aquí en la página cocanasa.org. Voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio podcast por si se quieren echar una miradita. Hay muchos productos de hoja de coca, no solo el té, sino que hay gaseosas, hay cervezas, hay rones, hay pomadas, hay alimentos que son galletas, o sea, hay hartas cosas. ¿Cómo se ha hecho esa contralucha, por decirlo así, para demostrar que la hoja de coca, si bien se ha utilizado para el tema del narcotráfico, también tiene un uso ancestral por parte de los indígenas, pero también puede tener un uso comercial a la mano de cada uno de nosotros de forma legal? Porque la página sirve, la página existe, el comercio existe como tal. Yo he comprado, en pandemia hice un pedido para mandarle a mi mamá y llegó perfecto, en muy buenas condiciones, Carlos. Yo he probado esos productos, no me generó adicción, no me dio por ir a buscar el jíbaro de la esquina, tampoco me convertí en un dealer, es que se llama, como esos temores que nacen de los sectores políticos que se oponen a este tipo de productos. Sí. Yo consumí esos productos. Y puede que haya un debate médico sobre las posibilidades de la hoja de coca, pero no conozco que por consumir hoja de coca la gente se esté muriendo, como sí existe el debate sobre cuántas personas mueren producto de las intoxicaciones por combinar diferentes drogas o por exceso de consumo en ciertas drogas que tienen unos cuadros médicos terribles. Ahora, es un problema de salud pública,
pero ¿por qué en otros países lo han resuelto? ¿Por qué ha existido la voluntad política en Holanda para permitir que la gente consuma y tengan cafeterías o sitios para el consumo de este tipo de situaciones, de elementos derivados de la hoja de coca, pero relacionados con la cocaína o con la marihuana? Porque allá sí existe esa voluntad política. Aquí no, porque hay un sector político que a mí me parece que siempre ha estado capturando votos. Eso no es solamente Colombia, sino que en Estados Unidos los diferentes presidentes que se han presentado, Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, promovían la lucha contra las drogas y paralelamente iba apareciendo aquí el Plan Colombia, pero no se resolvía el tema de la lucha contra las drogas ni allá ni acá, y antes el consumo aumentaba, se da el boom del crack, y la gente se queda en el imaginario que se promueve desde los medios de que hoja de coca y cocaína son lo mismo, y entonces el indígena que viene desde su comunidad a vender estos productos en la ciudad es criminalizado, porque se piensa que está vendiendo un producto que va a matar gente. La coca se consideró, la hoja de coca en algún momento se utilizó como eslogan para luchar contra ella o para criminalizarla, la hoja que mata. Sí. Y resulta que... y mucha campaña le dedicaron a eso. Sí, Fabiola Piñacue tuvo varias instancias jurídicas con sus compañeros de trabajo que hacen parte de Cocanasa. Lo que yo entiendo es que le dijeron al país, jurídicamente ustedes no pueden estigmatizar mi modo de vida. Ustedes no pueden estigmatizar lo que yo uso para generar un ingreso para llevarle de comer a mi familia, que puede ser la realidad de muchos indígenas. Y entonces, no más el tema de que la hoja que mata, la hoja de coca no mata. Ya es otro debate que nos vayamos a discutir hasta dónde el tema de salud pública que implica la cocaína. Pero entonces ahí entramos a los debates comunes que hemos visto cada vez que en las redes sociales se generan estas discusiones porque un político opina. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar hace mucho daño. Estaba diciéndole que yo iba a acompañar este podcast probando algo de Coca-Cola, como en modo sarcástico, porque en su momento la Coca-Cola utilizó cocaína. La cocaína es derivada de una aplicación reactiva o de una generación reactiva sobre la hoja de coca. Y la Coca-Cola tiene unos mitos. Yo no sé los que saben de química y biología, que sirven hasta para destapar cañerías. Entonces, ¿cómo es posible que la gente le encante la Coca-Cola fría en todas sus presentaciones, pero al mismo tiempo estemos viendo gente denunciando que la Coca-Cola es dañina porque puede a largo plazo, no a corto plazo, destruir nuestra salud, como pasa con el azúcar, o como puede pasar con el café para algunas personas, o como puede pasar con no sé si el té y otros químicos que nos están metiendo en los alimentos, y que por eso se llegó a la discusión de etiquetar los productos. Por lo menos para decirle a la gente, mire, si usted se toma esto, es su responsabilidad, porque aquí le estamos diciendo esto tiene tanto de grasa y tanto de azúcar, y hoy en día usted se puede ver afectado, pero la gente no mide esas consecuencias. A usted le puede encantar unos Doritos, y los Doritos uno nunca sabe qué tienen. Ahora que uno ve que los Doritos tienen unos componentes químicos que me pueden hacer daño, ahora me lo voy a pensar 2 veces. Pero hace 10 años, cuando yo era niño, o 15 años, un niño, no pensaba en ese tema. Es decir, los niños en las escuelas no piensan
porque no piensan en qué están consumiendo, porque el profesor ni siquiera tampoco está dando el debate de una alimentación sana. Y alguien me decía que antes nuestros abuelos se alimentaban sin tanto paquete. Y usted Sí. sabe, Andrés, que ese debate ya lo hemos recorrido varias veces en las redes sociales, el debate de ponerle etiquetas a los productos y decirle a la gente, mire, usted se puede enfermar si consume esto. Entonces, al azúcar no le ponen ese tipo de cosas. Toda la publicidad que se heredó para implementar la economía del azúcar en Colombia. El café tiene el tema de la cafeína, que es considerada un tipo de droga, porque produce unos estímulos en el cerebro o tiene unas reacciones en el organismo. Y no todos los seres humanos están muriendo por consumir café, pero algunas personas sí se pueden ver afectadas. Y ese es un debate médico que no se da de manera abierta. La gente tiene que ir a averiguar si puede tomar café y ver su organismo hasta dónde lo resiste. Si tiene diabetes, si tiene cáncer, si tiene gastritis, perdón, o otro tipo de cosas donde el café no va a ser una buena idea. Pero no estamos viendo, Andrés, que salgan a matar gente por consumir azúcar. Con la cerveza, usted se debe acordar que la cerveza no fue criminalizada en ningún momento. Antes sí se criminalizó el consumo de chicha. Ahí le iba a preguntar por eso también. Porque la chicha era la competencia que había que desplazar para la llegada de la cerveza. La chicha también fue señalada de generar demonios, de generar delincuencia, de generar violaciones. De embrutecer a la gente. De embrutecer a la gente. A la hoja de coca también le atribuyeron ese tipo de cosas. Y en el imaginario se crea eso y la gente es bombardeada por radio y televisión en contextos en donde nunca existieron las redes sociales y la prensa era considerada una autoridad, pues ahí se quedaron en una visión que es construida por sectores conservadores, religiosos, en donde yo diría que el biopoder, desde una concepción de controlar el cuerpo y la vida de la gente en sus formas más simples de intimidad, ha intentado hacerlo, pero que realmente nunca lo van a hacer de manera completa. Bueno, no sé si llegáramos a un nivel en donde a nosotros nos colocaran una aplicación y la aplicación diera cuenta de todo lo que hacemos, podemos llegar allá y qué consecuencias tendría ese control. Pero en ese momento los sectores religiosos y políticos y médicos estaban unidos en una lógica en donde consideraron que la hoja de coca era responsable también de este tipo de cosas. Pero esos mismos sectores no se molestaron cuando aparece el azúcar, cuando aparece la cerveza, cuando aparece el café y todos estos productos químicos que le echan a los diferentes alimentos en paquete. ¿Por qué? Porque se benefician, porque sus empresas están ahí metidas. Entonces, reforma a la salud, querido Andrés. Si la reforma a la salud integrara ponerle impuesto al azúcar, van a saltar con el tema del azúcar. Sí. Si la reforma a la salud incluyera etiquetar los productos como debe ser, sea el producto que sea, los dueños de esas empresas van a decir lo mismo. Entonces, sería muy chistoso que los narcotraficantes empacaran su producto y colocaran ahí una etiqueta: esto te puede conducir a una adicción y en algún momento a la muerte por destruir tu organismo. Bueno, ahí recibiera del jíbaro el paquete, sí, etiquetado. Ahí está la cosa, que muchos de los narcotraficantes es conocido que ellos ni siquiera consumían su propio producto. Exacto, y no van a querer que les bajen el status quo de la condición sociopolítica actual, que les genera que una cosa que vale aquí... grabaron una película en el 2020 en Colombia, creo, o en el 2019, acá en Colombia, recorriendo la ruta de la droga hacia Estados Unidos. Y algo que aquí puede valer
$500,000 el kilo o la carga inicial, allá termina costando 10, 20 veces en dólares. ¿Cómo renunciar a eso? Si hay una cadena de personas, yo estoy hablando escuetamente, hay una cadena de personas que se benefician de eso. Y el Estado colombiano debe estar presente. Si el Estado colombiano no está presente, ahí hay un indicador de Estado fallido y esos son los huecos por donde los narcotraficantes han aprovechado de las condiciones que les permiten su mercado. En alianza con las que están en otros países. Bueno, Carlos, ya estamos llegando aquí a la hora de programa para ir finalizando. Bueno, está el tema de Cocanasa, por si se quieren echar una pasadita y revisar. Interesante los productos. Yo los he comprado, he tomado el té de hoja de coca, incluso en el Parque de los Nevados para subir al nevado al Poles Cacazue, que es el Nevado de Santa Isabel, le dan a uno té de coca para el tema del soroche, de la altura. La cerveza también es muy buena, así que ahí está la invitación. Carlos, ¿alguna conclusión, algún cierre, algún anhelo en especial que nos quiera compartir ya para ir finalizando este episodio podcast? No, pues las sociedades y al interior de la sociedad colombiana se tienen que dar los debates porque no podemos seguir en esta destrucción del medio ambiente que está relacionada con el narcotráfico. Esta cadena de violencia por controlar territorios no puede seguir así. Ahí es vital que el tema de la paz total funcione, que no se va a articular de un día para otro como algunos pretenden, pero sí debe integrar a todos los actores y entrar en razonar, venga, no podemos seguir matándonos. Ya tocaría mirar si se puede desarrollar mecanismos de control financiero para presionar a los capitales que están recibiendo dinero y no explican de dónde lo sacan. Y eso es un tema que no es solamente para Colombia, es un debate ético mundial, porque si se habla vamos a defender los derechos humanos, por ejemplo, pero allá no me toquen a ese dictador, porque ese dictador me está favoreciendo mis intereses capitales. Si seguimos en esa lógica, no habrá por lo menos unos 50 años en que no veremos futuro, esa utopía. Y ahora, lo otro que yo quisiera es como respetamos el libre albedrío de las personas en cuanto a ciertas cosas. Y yo no creo que si se hable de legalizar la droga o abrir el camino total a la legalización de las diferentes drogas que hay, superados los debates médicos y políticos, pues Andrés, mañana mis vecinos van a salir a comprar drogas a lo loco y en el colegio vamos a poner una tienda de drogas y en los buses nos van a poner dispensadores de drogas. Yo eso no creo que vaya a pasar. Esa es la posición que quiere algunos sectores políticos que dicen que, mejor dicho, esto se va a volver aquí un bacanal y vamos a morir todos por el consumo de drogas. No, la gente tampoco está para decir que todos van a optar por ese camino. Y ahí el Estado tiene que mirar cómo juega un papel de prevención, de decirle a la gente qué sucede, una pedagogía real en colegios, universidades, instituciones, sin criminalizar a la persona que consuma, porque el consumo de drogas, Andrés, si revisamos desde los tiempos romanos, con el caso de la amapola, que es la flor desde donde posteriormente se construyó el desarrollo de la heroína, era algo normal. Era normal en el mundo griego y en el mundo romano que las personas consumieran esta flor como si fuéramos al baño, como si fuéramos a tomar agua. Y en algún momento alguien le encontró un beneficio económico y otros también le encontraron beneficio económico y empezó la lucha de carteles legales, porque la cocaína tuvo carteles legales, lo digo claramente, y después vinieron unas prohibiciones a nivel mundial
para concentrar el monopolio de la hoja de coca o de la producción de cocaína a partir de la hoja de coca que se sacaba de Bolivia y Perú en Estados Unidos, con la interpretación que yo haría, que es considerar que aquello que llamamos poder político en algunos países se ha hecho sobre la base de apoyar el narcotráfico, y ante la falta de opciones, el avance del neoliberalismo, la reducción de la economía campesina, el aumento de la miseria, el narcotráfico, se convierte en una opción real de economía en los países latinoamericanos y un instrumento de control por parte de Estados Unidos sobre los países. Yo esperaría eso, que haya un viraje colectivo, global. Es muy utópico, es muy optimista de mi parte que vaya a pasar, pero no creo que si legalizan, al otro día nos vayamos todos a consumir drogas. En cambio, nadie se molesta porque en las esquinas hayan venta de cerveza, ya ni siquiera se respeta la distancia entre cigarrería y tienda de alimentos. Es decir, usted llega a la esquina donde le venden, en la panadería le venden cerveza, pan, alimentos para comida, para hacer, no sé, la sopa, y estamos encontrando el personaje que fuma, el que bebe cerveza, y quién sabe si en esa misma cigarrería están vendiendo algún tipo de droga. Entonces, es decir, hay un debate ético sobre el tipo de sociedad al que queremos ir, pero que no vengan también con el cuento de ay, sí, no a la droga, y al mismo tiempo están haciendo alianzas con narcotraficantes. Entonces desbaratémosle a los narcotraficantes las posibilidades de que saboteen la paz total, de que saboteen los escenarios de las comunidades indígenas o de las comunidades que se benefician por usar la hoja de coca. Que el gobierno le dé el margen de reducir impuestos a las empresas que generen empleo a partir de la hoja de coca. Eso sería maravilloso. Muy optimista de mi parte, Andrés, pero... Y sí, Cocanasa. Yo probé los productos, insisto, esto no es un reportaje, ¿cómo se llama? Un public reportaje. Es una recomendación. Tengo buenos recuerdos de los productos de Cocanasa y me parece que ahí está el asunto. Ahora, Andrés, el problema es que nuestro cerebro busca estímulos y hay gente que no se satisface con algunas cosas. Van a venir nuevas drogas. Sí. Entonces las nuevas drogas no van a ser lo que la cocaína produce ahorita. Entonces ya la cocaína pasará a segundo puesto. Y esas nuevas drogas, eso está dentro del mundo de la ficción. Hay una serie de series que las han presentado porque la gente quiere sobrellevar sus problemas y responder a las dilemas de la modernidad, y ya no es suficiente la cocaína. Hay otras drogas que se están postulando y uno ve videos en las redes sociales con las consecuencias de estas drogas, y ahí no hay nadie debatiendo eso. No han llegado acá en Colombia. En Estados Unidos se ve cada rato, hay unos estados que tienen calles enteras de gente destruida por la droga, pero no dicen qué droga es, tampoco dicen quién la está vendiendo y por qué circulan las drogas allá fácilmente, de dónde vienen las drogas y quiénes están pagando con sangre, como es el caso de Colombia, que las drogas estén en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí, Andrés, esto es una cuestión muy abierta. Yo invito a los oyentes a que miren la historia de la hoja de coca, que tuvo su momento de auge, que tiene sus usos por parte de las comunidades indígenas, que fue negocio para diversos sectores de la sociedad en Perú, Brasil, Colombia, y que otra cosa es
la criminalización que se ha hecho y que detrás de esa criminalización hay un interés por mantener unos precios o por controlar políticamente una sociedad. ¿Y a qué podemos avanzar? A respetar la decisión de las personas, a no apoyar que la solución sea matar gente por consumir o por construir cárceles, porque yo veo, por ejemplo, Andrés, en el tema de Bukele, le agregaría ahí, lo de Bukele para mí es un tema de encerremos gente, construyamos cárceles. Las cárceles son un negocio redondo, cuando el Estado le paga a alguien por administrar cárceles, como pasa en Estados Unidos. Entonces lo de menos va a ser quién termina en la cárcel y por qué termina. Llenemos esas cárceles de gente, porque hay una organización que está recibiendo plata por tener gente en las cárceles. Entonces, las cementeras ganan con la construcción de cárceles. Quienes administran las cárceles, si son organizaciones privadas, van a ganar por tener cárceles. Entonces, nunca se van a resolver los problemas fundamentales, que es como lo propone Petro: coloquemos más universidades antes que cárceles. Para cerrar ahí, Andrés, y muchas gracias por la invitación. Carlos, a usted muy amable por habernos aquí acompañado, por dedicarnos parte de su tiempo, por explicarnos todo este tema de lo que representa la hoja de coca, lo que ha representado el contexto a nivel histórico en Colombia y lo que significa para las comunidades indígenas. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Redes sociales, ¿en dónde lo pueden encontrar? @mediarse, ahora soy el profe de historia, estoy en ese proceso. Siempre he sido profe de historia, pero pues estoy buscando ya empezar una etapa de divulgación y promoción de la historia en las redes, con un poco más de toque de humor. Le agregaría un posible meme, ahora lo subo, Andrés. Nuestro amigo Emanuel Merck, que Sí. fue uno de los dueños o de los creadores del laboratorio, viendo cómo fracasas en la lucha contra las drogas, en lo que fue un gran negocio en su momento. Bueno, ahí está el tema. Carlos, muchísimas gracias. Próximo episodio podcast será entonces el lunes 6 de marzo para que estén acá con nosotros. Este episodio podcast lo pueden encontrar, ya saben, en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, TuneIn Radio y muchas plataformas más. Compártanos, ayúdenos a llegarle a muchas más personas. Y en la descripción están los enlaces, tanto la noticia del pedido de Colombia y Bolivia a la ONU para el tema de la descriminalización de la hoja de coca, y también el enlace de Cocanasa por si quieren echarle una mirada a los productos. No siendo más, nos despedimos y muchas gracias.